falta personal profesional en el primer nivel de atención. Lo que está diciendo la gente es que van a la cita, pero no está el médico o se demora mucho, no los atienden, etcétera. Nosotros estamos enlazados con Óscar Ugarte, exministro de Salud, para hablar de esta problemática. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Muchas gracias. ¿Por qué? Yo sé que ha habido un embalse de pacientes no atendidos durante la pandemia, pero ¿por qué ahora que la Contraloría dice que en el OAISA no han dado las atenciones debidas? Nosotros hemos ido y recorrido varios hospitales y la gente se está quejando. Dicen que no encuentran citas hasta después de 3, 4, 10 meses, que llaman por teléfono, no les contestan, que no les dan las medicación, las pastillas completas. Y es una realidad, lo hemos hecho nosotros público. Todos los directores o los representantes del MINSA simplemente tienen una contestación fuera de la realidad. ¿No es mejor decir, sí, nos falta esto, sí, hay que arreglar las cosas, sí, es motivo de la pandemia, pero si no partimos de una evaluación de la realidad, ¿estamos mal o yo me equivoco? No, Karina tiene toda la razón, porque efectivamente el reportaje que ustedes hacen es muy objetivo, ¿no? Muy evidente, están las colas de las personas, está la queja de las personas. Y lo que está claro, por lo menos en estos casos que se han mostrado que son establecimientos de primer nivel, que como todo el mundo reconoce es lo que debería fortalecerse principalmente para que se atiendan a todas esas personas y no tengan que hacer cola o esperar, como decías en el caso de salud, 10 meses para una cita. Eso es inadmisible. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de mi punto de vista? Que hay brechas en cuanto a recursos que son críticos. El primero de ellos es falta personal profesional en el primer nivel de atención. Lo que está diciendo la gente es que van a la cita, pero no está el médico o se demora mucho, no los atienden, etcétera. Además, se veía ahí un letrero que decía de 7 a 1, o sea, es una atención de mediodía. Esos establecimientos deberían atender por lo menos 12 horas al día, hasta a las 8 de la noche. Ideal que sean 24 horas. Algunos de ellos deberían atender 24 horas. Pero aquí, en primer lugar, se está mostrando un problema de falta de recursos. Y ese es un problema real. Exitosa. Nos faltan por lo menos una tercera parte adicional de recursos humanos, médicos, enfermeras, oftalmólogos, es decir, odontólogos, de todas las profesiones, para poder cubrir la demanda y evitar esas colas largas que hay tanto en consulta y más las colas quirúrgicas que demoran también meses para que alguien lo puedan programar para una operación. ¿Y por qué nos faltan tantos médicos, doctor? ¿La medicina no es atractiva para nuestros muchachos? Es decir, lo que pasa también es algo. Cuando salen de la universidad, hay una argolla para entrar a algún hospital o a salud. En realidad te encuentras con una pared. Tienes que ser hijo de un médico o que alguien con la vara te haga que te contrates, o si no, tienes que ir a ganar un suelducho a cualquier lado y eso no es incentivo para nada. Ahora, efectivamente esa situación había en los últimos años, pero durante la pandemia se contrató a todos los que habían. Es decir, todos estos que se llamaron CAS COVID, y que luego se ha aprobado una ley para que continúen porque ya los estaban votando. Eso garantizaba que todos los que van saliendo sean contratados. Lo que falta son plazas, porque efectivamente
para que se pueda contratar, por ejemplo, en un hospital o en un centro de salud, tiene que haber una plaza respectiva que está presupuestada y a la cual puedan concursar las personas que quieran trabajar. Pero esa falta de plazas significa mayor presupuesto. Entonces, este es un problema que tiene que resolverse desde ahorita, pero con una visión de mediano y largo plazo. Porque cuando digo falta una tercera parte de trabajadores, estamos hablando que, miren, trabajadores en salud en el país son más o menos 500,000, 500,000, públicos y privados, todos. Es decir, estamos hablando de 170,000 a 180,000 profesionales más, pero esos no están en la calle esperando que se los contrate, hay que formarlos. Entonces, es un problema de mediano y largo plazo. ¿Cuánto demora formar profesionales? Y por eso hay que empezar de ahorita, ampliando plazas, contratando, proveyendo recursos, pero pensando además cómo hacer de aquí a 8 o 10 años para que poder garantizar en el largo plazo. Pero eso va de la mano con otra brecha que hay. Faltan locales, falta infraestructura. Para el primer nivel estoy hablando, ¿no? Que es lo que todo el mundo considera que es lo fundamental, y eso requiere un plan de inversiones, pero no es tanto un plan de inversiones de hospitales, que es por lo general lo que se piensa, ¿no? No, un plan de inversiones de centro de salud, así como mostraban, por ejemplo, el caso del Centro de Salud San Miguel. Yo conozco, es un buen centro de salud, miren, está muy moderno, está con historia clínica electrónica y demás, pero estoy seguro que está saturado de demanda, porque faltan, como esos, 10, 20 más en diversos distritos. Entonces, pero ¿de qué hora a qué hora que atenderá también? Porque mostrábamos este otro centro materno-infantil, Daniel Alcides Carrión, que solamente trabajaba de 7 a 1. Entonces, ¿por qué no empezamos a colocar horarios un poco más extendidos, no con los mismos médicos, sino abrir plazas para otros médicos? Así es. Y además, permitir que personal que trabaja en otras sedes puedan en esos horarios trabajar ahí. Esto siempre ha sido una limitación porque dice que es una doble percepción y que no es legal. Bueno, hay que autorizarlo. Hace tiempo que se viene planteando esta solución. Me refiero a que, por ejemplo, profesionales de e-salud pueden en sus horas libres ir y trabajar en el Ministerio de Salud y viceversa, de tal manera que se amplía la capacidad mientras se amplía la totalidad de recursos humanos. Entonces, pero eso también requiere un plan de inversión y de equipamiento para que estén en buenas condiciones de atención. Y de la mano con eso se requiere, y esto es, digamos, relativamente más sencillo, solo se requiere una buena gestión para adquisición de medicamentos e insumos en la cantidad suficiente para que la gente reciba los medicamentos ahí en el establecimiento donde se le atiende y no tengan que ir a comprar a la farmacia pagando de su bolsillo. Si son asegurados del SIS o son asegurados de salud, ambos seguros tienen que cubrir todo, incluyendo los medicamentos. Entonces, ahí es un problema de capacidad de adquisiciones. Por ejemplo, este año eso viene bien retrasado. Cenares, que es el organismo que compra para el Ministerio de Salud, tiene una ejecución muy baja hasta el momento. No le va a alcanzar hasta fin de año para comprar todo lo que debía comprar. Ese es un problema de gestión. Y creo finalmente que lo que se requiere también es mejorar la calidad de la atención. Es decir, mejorar el trato, mejorar las condiciones materiales de atención. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le quita el chip a las personas? Porque yo entiendo que cuando los médicos, las enfermeras están expuestos todos los días al dolor, yo creo que ya se van volviendo de piedra, porque ayer teníamos una llamada telefónica de un señor adulto mayor de 80 años que se quebró, se puso a llorar aquí porque no le daban sus medicamentos, lo paseaban, no le daban la cita que necesitaba y se sentía impotente y además no me pudo decir su nombre porque tenía miedo de que lo traten peor.
en el Sergio Bernales. Bueno, eso lo que requiere, porque planes de mejora de la calidad de la atención existen, hay políticas de calidad, etcétera. Pero lo que se requiere es una supervisión. En el para Policlínico que se Pablo Bermúdez, perdón, porque se me confunden los nombres, era de salud. Ese es de salud. Sí. Pero igual, sea del Ministerio de Salud o sea de salud, se requiere una política de mejora de la calidad que en el fondo es respeto a los derechos de los usuarios, respeto a los derechos ciudadanos de quienes van a atenderse de servicios de salud. Existen leyes, existen reglamentos, pero ahí es donde tiene que cumplir una función la Superintendencia Nacional de Salud. Su función es defender los derechos de los usuarios y velar porque se cumple. Entonces es básicamente supervisión, que no haya maltratos, que el personal cumpla con los horarios, que se instale el sistema electrónico de las historias clínicas, porque todo eso quiero va hacerle a una pregunta. A una mejora en la calidad. Bueno, no le puedo echar la culpa a usted de esa parte porque usted era pues el ministro en medio de la pandemia y la pandemia pues nos trajo tanta muerte que definitivamente todos los ojos estaban en la pandemia. Quiero que usted me explique esto. Ha habido un informe de orientación de oficio de la Contraloría donde ha encontrado deficiencias en el Hospital Loaiza y que afecta la oportunidad una atención a los pacientes. En síntesis dice que solamente se ha atendido el 16% de lo que se ha podido atender en horas de atención, ¿no? Y el Loaiza ha sacado un comunicado diciendo que en realidad el periodo de evaluación corresponde de enero a julio del 2022, en este año donde ya la gente ya ha estado ya más libre que nunca porque han estado vacunados, tiempo en el cual el país aún se encontraba bajo los efectos de la tercera y cuarta ola de la pandemia. Ya este año ya la gente ya empezaron a ir al colegio, ya casi no usaban mascarillas y por eso es que no están al 100% de su capacidad. Entonces, ¿por qué tan poca atención, 16%? No, yo creo que ahí hay un problema de gestión, y porque efectivamente ese informe es de este periodo, de este año, o sea, las autoridades no pueden decir es problema de las gestiones anteriores, es la gestión de esta etapa, porque ahí se ha mostrado el Loaiza, pero el estudio de la Contraloría cubre a muchos hospitales, entonces se puede fácilmente ver que este es un problema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un director y los jefes de servicio que están atentos a que el personal trabaje en sus horas, porque no es que falte demanda, así como se ve en este centro de salud, con toda seguridad, si ponen las cámaras en los hospitales Loaiza 2 de mayo, la demanda es muy grande. Y sin embargo se atienden solo 2 o 3 personas por hora. Ese es un rendimiento muy bajo. Y eso lo que se necesita es gestión, capacidad de organización. Yo estoy seguro que los colegas pueden perfectamente atender y lo hacen con mucho gusto, pero tienen que estar organizados, porque si los llaman para un lado o los mandan para otro lado, efectivamente se desordena lo que es la atención ambulatoria, que es uno de los problemas principales por los cuales va la gente. Y solamente para cerrar, en 30 segundos, ¿qué significa que los llaman para un lado, los llaman para otro? Porque yo dije, de repente son casos complejos, se demoran media hora en cada caso, pero si usted me dice, lo llaman para un lado o lo llaman para el otro, ¿qué significa eso? Una buena programación dice, tal personal está en consulta de tal hora a tal hora, y cada quien sabe en qué consultorio está y tiene que estar ahí. Y con eso puede atender perfectamente 4 pacientes por hora, que es más o menos el estándar. 4, Entonces, claro, en 4 o 5 horas se está atendiendo 16 a 20 personas por día ese profesional. Pero si a la vez lo llaman para que vea en hospitalización o porque lo mandan a que vea un caso de emergencia, se desorganiza la programación. Entonces, lo que se tiene que tener es personal suficiente para atender en consulta
otro personal que atienda en hospitalización, otro personal que atienda en emergencias, de tal manera que a eso me refiero. Cuando no Muy está bien. bien organizado, Claro, lo es que llaman no de un lado a son, otro y el es que personal no no cumple, tienen ¿no? pues varias réplicas como para estar en todos lados. Entonces ahí se Así es. desorganiza todo. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias.